La casa sin ventanas. Prólogo. Mis manos tiemblan mientras escribo esto. No sé si alguien más podrá entender lo que he descubierto, lo que he vivido. Mi nombre es Daniel Morales, y esta es mi historia. Una historia que comenzó mucho antes de que yo siquiera existiera, una historia que cambiaría para siempre todo lo que creía saber sobre mi familia, mi pasado y la realidad misma. Capítulo 1. El legado familiar. Todo comenzó con un sobre manila amarillento que llegó a mi apartamento un martes por la tarde. El remitente era el bufete de abogados Hernández y Asociados. Mi tío Roberto había desaparecido hace 5 años, y nunca se había encontrado su cuerpo. El sobre contenía 2 documentos principales, el testamento de mi tío y la escritura de una propiedad. Una casa ubicada en las afueras de San Marcos, un pequeño pueblo perdido en las montañas del norte. Mi tío Roberto no era un hombre común. Profesor de historia antigua, siempre fue considerado un excéntrico. Pasaba largas temporadas investigando leyendas locales, manuscritos olvidados y sitios arqueológicos poco conocidos. Su desaparición nunca se explicó oficialmente, y mi familia simplemente aprendió a vivir con ese vacío. Capítulo 2. El viaje. Una semana después de recibir los documentos, decidí hacer el viaje. San Marcos era un pueblo que parecía congelado en el tiempo. Casas de adobe, calles estrechas empedradas, y una niebla constante que parecía abrasar los alrededores. En el ayuntamiento, la secretaria me miró con una mezcla de curiosidad y miedo cuando mencioné la propiedad de mi tío. La casa sin ventanas, murmuró. Así la conocían los lugareños. Nadie recordaba exactamente cuándo fue construida, pero todos coincidían en una cosa: era mejor mantenerse alejado. Capítulo 3. Los archivos secretos. Antes de ir a la casa, pasé 2 días en el archivo municipal. Los registros sobre la propiedad eran escasos y confusos. La primera mención databa de principios del siglo XIX, cuando la zona era prácticamente un territorio salvaje. Encontré algo que me dejó helado: mi apellido aparecía repetidamente en documentos antiguos. No solo mi tío Roberto había estado vinculado a esa casa. Mis antepasados parecían tener algún tipo de conexión ancestral con el lugar. Capítulo 4. La casa. Cuando llegué a la propiedad, la realidad superó cualquier cosa que hubiera imaginado. Una construcción de piedra gris se alzaba solitaria, rodeada de una vegetación muerta y retorcida. No había ni una sola ventana, como si la casa hubiera sido diseñada para ocultar algo. La llave que venía con los documentos era antigua, de un bronce casi negro. Cuando la introduje en la cerradura, sentí que no solo abría una puerta, sino que despertaba algo que llevaba décadas dormido. Capítulo 5. Los diarios. El interior era un laberinto de habitaciones polvorientas. En el estudio de mi tío encontré una serie de diarios y cuadernos de investigación. Sus páginas estaban llenas de anotaciones frenéticas, dibujos extraños y referencias a algo que él llamaba el núcleo. Los diarios revelaban una investigación que iba mucho más allá de la historia tradicional. Mi tío había descubierto algo relacionado con antiguos rituales, una entidad que no pertenecía a nuestro mundo, y un pacto familiar que se remontaba generaciones atrás. Capítulo 6. El ritual olvidado. Según los diarios, nuestra familia había sido durante siglos los guardianes. No de un tesoro, no de un secreto mundano, sino de algo mucho más oscuro. Una entidad que no podía ser nombrada, que no podía ser vista directamente, pero que existía en un espacio entre lo real y lo imaginario. El ritual para mantenerla contenida era complejo. Requería un sacrificio cada generación. No un sacrificio de sangre, sino algo mucho más profundo: la vida de un miembro de la familia que aceptara la responsabilidad. Capítulo 7. La revelación. En el sótano de la casa descubrí un símbolo grabado en el suelo. Era un círculo perfecto con intrincados grabados que parecían moverse si los mirabas demasiado tiempo. Al tocarlo, experimenté una visión. Vi a mis antepasados. Vi el momento en que hicieron el pacto. Vi lo que estaban conteniendo. No era un demonio. No era un espíritu. Era algo que no tenía nombre,
algo anterior a nuestra comprensión del universo. Capítulo 8. La elección. Ahora entendía por qué mi tío desapareció. No fue secuestrado ni murió. Se sacrificó para mantener la entidad contenida. Y ahora me tocaba a mí. Tenía dos opciones: continuar con el ritual, convertirme en el nuevo guardián, o romper el pacto y liberar algo que podría destruir no solo mi pueblo, sino posiblemente el mundo entero. Capítulo final. La decisión. No les contaré qué decisión tomé. Eso lo descubrirán ustedes si alguna vez encuentran esta grabación. Solo les diré una cosa: algunos secretos están mejor enterrados. Algunos pactos no deben romperse. Y algunas casas existen por una razón que va más allá de nuestra comprensión. El eco del silencio. Introducción. La radio marcaba las 3:17 de la madrugada cuando María despertó sobresaltada. No había sido un ruido lo que la despertó, sino todo lo contrario, un silencio absoluto que parecía atravesar las paredes de su pequeño apartamento. Llevaba 2 semanas viviendo sola después de la muerte de su abuela. La casa era un viejo edificio en el centro histórico de la ciudad, con más de 100 años de antigüedad. Sus paredes destilaban historias, secretos que parecían susurrar en las noches más oscuras. El primer indicio. Al principio, fueron pequeñas cosas. Un libro que cambiaba de lugar. Un vaso de agua que aparecía en una mesa diferente. María lo atribuyó al estrés, al duelo, a su mente jugándole pequeñas bromas crueles. Pero esa noche fue diferente. Cuando encendió la luz de la habitación, vio por primera vez el dibujo. Estaba en la pared, justo frente a su cama. Un dibujo infantil hecho con lo que parecía ser carboncillo. Una figura humana sin rostro, con brazos demasiado largos que casi tocaban el suelo. María parpadeó. El dibujo seguía allí. La herencia. Entre las pocas pertenencias que había heredado de su abuela, encontró un viejo álbum de fotos. La mayoría eran retratos familiares antiguos, rostros serios mirando a la cámara con una rigidez propia de la época. En la última página había una foto diferente. No era un retrato familiar. Era una imagen de la misma casa donde vivía ahora, pero tomada décadas atrás. Y en una de las ventanas superiores, apenas visible, había una figura. Una figura sin rostro. Los sonidos. Los sonidos comenzaron 3 días después. Al principio eran sutiles. Un raspado casi imperceptible dentro de las paredes. Un crujido que parecía moverse, cambiar de lugar. María intentaba convencerse de que era la edad del edificio. Los antiguos sistemas de tuberías, la madera expandiéndose con los cambios de temperatura. Pero los sonidos tenían un patrón. Aparecían siempre a la misma hora. 3:17 de la madrugada. La investigación. Decidió investigar la historia del edificio. En la biblioteca municipal encontró registros antiguos que confirmaron algo que su abuela le había contado años atrás: el edificio había sido originalmente un orfanato. Un orfanato que cerró abruptamente en 1932 después de una serie de desapariciones inexplicables de niños. La revelación. La noche que lo descubrió todo, María despertó nuevamente a las 3:17. Pero esta vez no había silencio. Había voces. Voces de niños susurrando algo que no podía entender. Se levantó y caminó hacia el pasillo. Los susurros venían de dentro de las paredes. Fue entonces cuando vio la figura sin rostro. Más grande. Más cerca. El final. Nadie supo nunca qué pasó con María esa noche. Su apartamento apareció intacto, como si jamás hubiera sido habitado. Solo faltaba ella. Y en la pared, justo donde antes estaba su cama, había un nuevo dibujo infantil. Una figura humana sin rostro. Con brazos demasiado largos. Los ecos de penumbra. Prólogo. Si estás escuchando esto, significa que necesitas entender la verdad. Una verdad que ha estado enterrada durante décadas, una verdad que cambió para siempre mi vida y la de mi familia.
Mi nombre es Elena Ramírez, y esta es mi historia. Capítulo 1. El legado familiar. Todo comenzó con una llamada telefónica un martes por la tarde. Mi tío Alberto, el último de la familia Ramírez que aún vivía, había muerto en circunstancias extrañas en su casa de campo en Penumbra, un pequeño pueblo perdido en las montañas del sur. Alberto no era un hombre común. Geólogo de profesión, había dedicado su vida a la investigación de fenómenos geológicos inexplicables. Sus colegas lo consideraban un excéntrico, pero yo siempre supe que había algo más en sus investigaciones. Capítulo 2. La herencia. Una semana después del funeral, recibí un paquete certificado. Contenía un diario antiguo, varios mapas marcados con extraños símbolos y una llave de bronce con inscripciones que no reconocí. En el testamento, Alberto me había dejado su casa de campo. Una propiedad que había estado en nuestra familia durante generaciones, pero que nadie había habitado completamente en años. Capítulo 3. Penumbra. El pueblo era un lugar extraño. Construido en medio de un valle rodeado de montañas que parecían tragarse el cielo. Las casas, de madera y piedra, parecían estar en un constante estado de decadencia, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Los lugareños me miraban con una mezcla de curiosidad y miedo cuando mencionaba mi apellido. Los Ramírez, murmuraban, siempre fueron diferentes. Capítulo 4. El diario de Alberto. Por las noches, en la vieja casa familiar, comencé a leer el diario de mi tío. Sus páginas estaban llenas de anotaciones científicas, pero también de algo más, teorías sobre portales interdimensionales, sobre lugares donde la realidad se dobla sobre sí misma. Una entrada en particular me llamó la atención. Fechada apenas un mes antes de su muerte, hablaba de un descubrimiento que cambiaría para siempre nuestra comprensión del universo. Capítulo 5. La cueva. Según el diario, Alberto había encontrado una formación geológica única en los alrededores del pueblo. Una cueva que no aparecía en ningún mapa, una formación que desafiaba las leyes de la geología tradicional. Los mapas que venían con el diario mostraban la ubicación exacta. Una zona marcada con símbolos que parecían una mezcla entre escritura científica y algo más antiguo, más oscuro. Capítulo 6. La expedición. No pude resistir la tentación. Una semana después de llegar a Penumbra, decidí seguir los mapas de mi tío. La entrada de la cueva estaba oculta entre una vegetación densa y retorcida. Rocas cubiertas de musgo verde oscuro formaban una especie de arco natural. La llave de bronce que había heredado encajaba perfectamente en una abertura que no había notado antes. Capítulo 7. Más allá de la realidad. Lo que encontré dentro desafía toda explicación racional. La cueva no era una formación natural. Era una estructura, un lugar construido por algo o alguien que no pertenecía a nuestra comprensión del mundo. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones. No eran jeroglíficos, no eran símbolos conocidos. Eran algo diferente. Un lenguaje que parecía moverse si lo mirabas demasiado tiempo. Capítulo 8. El secreto familiar. Fue entonces cuando comprendí el verdadero significado de las notas de mi tío. Nuestra familia no era simplemente una familia de científicos. Éramos guardianes. Guardianes de un secreto que había pasado de generación en generación. Un secreto relacionado con lo que mi tío llamaba puntos de convergencia. Lugares donde la realidad se adelgaza, donde lo que conocemos como universo puede romperse. Capítulo 9. La verdadera naturaleza. La cueva era uno de esos puntos. Un lugar donde la barrera entre dimensiones se volvía translúcida. Mi tío había estado estudiando cómo contener lo que había del otro lado. Porque había algo. Algo que no tenía nombre. Algo que esperaba. Capítulo 10. La elección. Ahora entendía por qué mi tío había muerto. No fue un accidente. Fue un sacrificio para mantener contenido aquello que no debía despertar jamás. Y ahora me tocaba a mí continuar su trabajo. Capítulo final. El pacto. No les contaré qué decisión tomé. Eso lo descubrirán ustedes si alguna vez encuentran este registro.
Solo les diré una cosa, algunos secretos están mejor enterrados. Algunos portales deben permanecer cerrados. Y algunas familias cargan con un peso que va más allá de lo que cualquiera podría imaginar. Fin. El registro olvidado. Prólogo. La lluvia golpeaba contra las ventanas de la pequeña biblioteca municipal cuando encontré el documento. No era un libro, ni un archivo oficial. Era algo diferente. Un legajo amarillento, casi transparente, escondido entre los archivos más antiguos del sótano. Mi nombre es Carlos Mendoza, archivista. Y lo que voy a contar cambiará para siempre mi forma de ver el mundo. Capítulo 1. El descubrimiento. Llevaba años trabajando en el archivo histórico de San Isidro. Un pueblo pequeño, tranquilo, donde nada extraordinario parecía suceder jamás. Mi trabajo consistía en catalogar documentos antiguos, preservar la memoria histórica local. Ese día era diferente. Una restauración de los archivos del sótano me había llevado a revisar legajos que nadie había tocado en décadas. El documento no tenía fecha. No tenía membrete. Solo un texto mecanografiado con una nitidez que desafiaba el paso del tiempo. Capítulo 2. El informe. El texto comenzaba así: registro confidencial. Expediente 1742-B, acontecimiento inexplicable en los límites occidentales del municipio. Lo que siguió me dejó helado. Según el documento, en 1872 había ocurrido algo en los terrenos baldíos al oeste del pueblo. Un evento que las autoridades de la época habían decidido borrar por completo de los registros oficiales. Capítulo 3. Los desaparecidos. El informe hablaba de 17 personas. Familias completas que habían desaparecido sin dejar rastro en un solo día. No era un secuestro. No había señales de violencia. Simplemente, un grupo de personas había dejado sus casas, sus pertenencias, sus vidas, y se había esfumado. Lo más extraño, todos los testigos describían exactamente lo mismo. Una niebla que no se comportaba como una niebla normal. Una luz que venía del oeste. Capítulo 4. La investigación. Pasé semanas investigando. Busqué en periódicos antiguos, en registros parroquiales, en cualquier documento que pudiera confirmar la historia. Casi nada. Era como si ese día hubiera sido borrado de la memoria colectiva. Pero entonces encontré algo. Una fotografía en un álbum familiar olvidado. Una imagen tomada en 1872, en los terrenos donde habían desaparecido las familias. En el fondo, apenas visible, había algo. No era una persona. No era un objeto reconocible. Era algo que no debería existir. Capítulo 5. El lugar. Decidí visitar el lugar. Los terrenos baldíos seguían siendo exactamente igual que hace 150 años. Un campo vacío, rodeado de arbustos secos, con una extraña quietud que parecía tragarse los sonidos. Fue entonces cuando lo vi. Un punto en el horizonte. Una luz que no era luz. Un movimiento que no era un movimiento. Capítulo final, la advertencia. No les contaré qué sucedió después. No les diré si volví. No les diré lo que realmente vi. Solo les advierto una cosa: algunos secretos están mejor olvidados. Algunos documentos nunca debieron ser encontrados. Fin.